tenemos una primera pregunta que nos dice cómo debo realizar un protocolo para las revisiones sistemáticas. Es similar que para un artículo original. Lo único que va a cambiar es que en vez de definir los criterios de inclusión de los sujetos de investigación, tienes que definir los criterios de inclusión de los artículos que van a entrar en tu revisión sistemática, ¿no? ¿A qué me refiero? Voy a seleccionar solo ensayos de los últimos 5 años, solo ensayos desarrollados en Latinoamérica, solo ensayos que tengan muestra más de 50 sujetos o 100 sujetos. Entonces, eso es lo que va a cambiar, porque igual se va a definir las variables de interés para la evaluación, etcétera, ¿no? Igual vamos a tener los procedimientos, etcétera, ¿no? Entonces, es similar que para un artículo original, lo único donde va a ir cambiando es en el método de selección de lo que son los artículos que te van a servir de base. Obviamente no va a ser un cálculo de tamaño muestral para los artículos, ni tampoco eso. Pero la parte más grande son en las unidades de análisis, ¿no? ¿Cuáles son mis criterios de inclusión, mis criterios de exclusión y mis criterios de eliminación? Igual voy a tener un cronograma, igual voy a tener un presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces el protocolo es similar, porque igual voy a tener un problema de investigación, me voy a plantear también objetivos, y en la metodología lo que se va a agregar es la famosa estrategia de búsqueda, ¿no? Entonces, lo que se describía en procedimientos para una investigación original, entonces ahí explicaré cuáles son los pasos que voy a seguir para buscar esos artículos, ¿no? En qué plataformas, con qué palabras claves, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso en relación a la pregunta de Araceli. Zoe nos pregunta, dice, ¿puede pasar su presentación? Sí, lo voy a compartir a través de lo que es la presidencia de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de San Simón para que lo pueda compartir con ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tenemos de María Paula. Nos dice, muchas gracias, entiendo que los casos y controles son observacionales. Sí, casos y controles, cohortes y transversales son observacionales y los ensayos clínicos son experimentales, ¿no? En todos sus subtipos. Entonces, en el caso de lo que es, a ver, vamos a un estudio de casos y controles. Aquí nos pide ejemplos. Hicimos un estudio acerca de lo que es la ictericia neonatal temprana en niños que habían nacido en un hospital de segundo nivel, ¿no? Y que a los 7 días aparecían con ictericia, siendo que habían nacido sin ictericia. Pues para ver cuál es el factor que pudo haber generado esa situación, ¿no? Entonces hacemos la evaluación, un grupo de niños que tenía ictericia versus otro grupo de niños que no tenía ictericia al 7º día, por si acaso, ¿no? Porque es distinto de las otras ictericias. Y evaluamos hacia atrás. ¿Cuál era ese atrás? Cuando han nacido. ¿Cuál es el factor de riesgo que hemos evaluado? El uso de la oxitocina, en realidad el abuso de la oxitocina. La oxitocina se metaboliza y se elimina por la leche materna. Entonces, este metabolito de la oxitocina provoca la lisis de lo que son los glóbulos rojos, ¿no? Por lo tanto, va a ir generando ictericia en primera instancia, posteriormente anemia y todo lo demás, ¿no? Entonces, revisamos hacia atrás y observamos que las mamás que de los niños que tenían ictericia neonatal temprana al 7º día habían recibido 2 o más dosis de oxitocina, ¿no? Porque normalmente les colocan uno, pero a algunos les colocan también para lo que es el alumbramiento, otro para la involución uterina y previo para la inducción, etcétera, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, obviamente, puede ser más frecuente esa situación, ¿no? Hacia atrás, entonces revisamos el factor de riesgo. Un estudio de cohorte, hacia adelante, ¿no? Entonces, teníamos un grupo de niños con bajo peso al nacer. Entonces, el factor de riesgo era común. Los que nacieron con bajo peso al nacer versus los que no tenían bajo peso al nacer. Y a los 5 años se hizo la evaluación. En realidad, cada año se iba evaluando, pero a los 5 años, la evaluación de lo que es el perfil metabólico, ¿no? Estamos hablando básicamente de glicemia, insulina, etcétera. Y los niños que habían nacido con bajo peso al nacer tenían mayor probabilidad de desarrollar alteraciones en el perfil metabólico, ¿no? Entonces, ahí ya el seguimiento es hacia futuro, pero sigue siendo observacional, porque no se ha hecho ninguna intervención que modifique las variables ni nada, ¿no?
un ensayo para ya ir bien. Ahí ya una intervención, ¿no? Hay un estudio que lo pueden ver, está en la revista Ciencia Médica también publicado, de un tesista de fisioterapia. Teníamos un grupo de pacientes que tenían parálisis de Bell, ¿no? Estos pacientes con parálisis de Bell, parálisis facial periférica, ¿no? Tienen un tratamiento que es estandarizado, que es el uso de corrientes farádicas. Estas corrientes farádicas son unos choques eléctricos que se da en lo que es la mejilla, donde está justamente todo lo que es la vía del nervio facial, y es doloroso y a veces los pacientes abandonan y todo lo demás, ¿no? Entonces, se probó con otro método, que en este caso fue eh, ¿cuál es el nombre? No recuerdo bien el nombre del equipo, pero es un método similar a las maquinitas que masajean, ¿no?, la cara para eliminar las arrugas. Aumenta el calor en ese lugar y con eso va disminuyendo, ¿no?, lo que son las arrugas. Entonces, utilizamos ese método en la mitad de los pacientes que tenían parálisis de Bell, en realidad los que aceptaron entrar al estudio, ¿no? Porque el resto quería seguir el tratamiento estándar, porque no confiaba. Entonces, este método ha demostrado que al generar calor local aumentaba la vascularización local y con eso aumentaba la regeneración del nervio que había sido dañado, ¿no? Porque estamos hablando de una parálisis periférica, ¿no? Y con ello demostramos que este método funcionaba mejor que el otro, que era traumático, que era doloroso y todo lo demás, ¿no? Entonces hay un ensayo, hay una intervención, un método que hemos ido probando. No ha sido un medicamento, no ha sido un fármaco, sino ha sido una nueva técnica de intervención, ¿no? Espero que los ejemplos hayan servido para María Paula. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Listo, ya. Sí. Eh, No se tienen más preguntas. Bueno, yo soy el agradecido con la Sociedad Científica de Estudiantes, ¿no? Por la invitación que les había mencionado anteriormente, pero mi cámara estaba desactivada. Y bueno, esperemos continuar con este tipo de actividades también a posterior. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad conmigo. Muchísimas gracias, doctor. Nuestro más profundo agradecimiento por tan importante y enriquecedora presentación. Sin duda, sus conocimientos pudieron alcanzar a todos los asistentes. Ahora, siguiendo con la segunda parte, vamos a dar paso a Jocelyn Chipantiza, por favor. Muy buenas noches, muchas gracias Sebastián. Me presento, soy Jocelyn Chipantiza, representante de la CENUTA. En la siguiente parte abrimos este espacio para presentar un pequeño aporte que se expondrá mediante una grabación, con la temática Generalidades de la investigación y su importancia en el contexto científico. El ponente participante será el doctor Johnny Alejandro Díaz Vallejo, médico de la Universidad de Caldas de Colombia, candidato a doctorado en ciencias biomédicas, coterminal en epidemiología y par revisor de revistas internacionales. Dicho todo esto, damos paso a la siguiente grabación. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Johnny Alejandro Díaz Vallejo. Como ya lo han visto en la publicidad, soy médico y pues en este momento soy estudiante de doctorado. Bueno, la charla que se me invitó a dar es sobre generalidades de la investigación y su importancia en el contexto científico. Bueno, este tema es un poco interesante, bueno, la verdad es bastante interesante acerca de la investigación. La idea con este tema de lo que vamos a abordar generalmente es cómo es como grande la investigación y pues cómo es el proceso mediante el cual el estudiante de medicina pues va a tener como su recorrido en la investigación y posteriormente pues como cuál es el contexto y la importancia en el ámbito científico. Bueno, generalmente para hablar de la investigación siempre hay que tener en cuenta la epistemología. Perdón. Recordemos que la epistemología es esa rama de la filosofía que estudia el conocimiento. Es ese contraste entre qué es lo que, qué parte de la creencia realmente es la verdad. Y esa verdad es lo que nos genera el conocimiento, ¿cierto? La investigación
es esa parte, digamos que dentro del ámbito de nuestro, pues como el Congreso de esta actividad, es cómo se va a generar o ustedes cómo van a aprender a generar este tipo de conocimiento. Como esto es un ámbito médico, entonces por eso voy a hacer como este ejemplo. Generalmente en medicina, digamos que la base mediante el cual se creó la medicina fue básicamente por la epistemología, ¿cierto? Digamos que esto inicia con el objeto, en este caso para nosotros, el objeto sería el paciente. Entonces, si nosotros, ¿qué vamos a hacer con esa persona, con ese paciente? Si nosotros queremos aprender sobre él, generalmente de qué está compuesto, cuáles son sus partes, ¿cierto? Generalmente ciencias básicas. O sea que tenemos ese sujeto, ese objeto para investigarlo, para aprender de él, se llama epistemología de la ciencia. Entonces sería como la parte científica de eso. Después de que nosotros generemos ese conocimiento, ya lo hayamos investigado, hayamos aprendido, pues lo primero que hay que hacer es intervenir. ¿Cómo se interviene? O sea, se genera la disciplina aplicada. Esta disciplina aplicada es, por ejemplo, la docencia. Se transmite ese conocimiento generado. Después de que se genera ese conocimiento, se transmite ese conocimiento, pues hay que tratar a la persona. Y ya de esto, pues se genera la práctica profesional. Entonces, digamos que todo esto inicia, básicamente es como buscando el conocimiento acerca de algo. Y el proceso mediante el cual se genera eso se llama pues como la parte de investigación. Y es como lo que vamos a ver hoy. Tenemos entonces que la palabra investigar pues viene del latín investigare, pues básicamente significa ir en busca de una pista. ¿Y cómo se genera esta pista o por qué buscar una pista? Generalmente depende de preguntas. ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué sucede lo siguiente? Y para poder iniciar con este proceso, pues la persona que tiene esa idea tiene que primero pensar y generar una hipótesis. Entonces, digamos, con el ejemplo anterior del paciente que teníamos digamos, en ciencias básicas. Entonces, ¿cuáles son las partes del cuerpo humano? Empezamos como con esa idea. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué el cuerpo humano puede ver? ¿Cuál es el medio mediante el cual ve? Todo ese tipo de, digamos, de respuestas que ya tenemos fue porque alguien en algún momento lo investigó, lo comunicó y pues empezó a tratar otro tipo de, digamos, patologías que hacían parte de este nuevo conocimiento. Finalmente, entonces, la investigación es básicamente para generar conocimiento. La base o digamos la parte más importante por la cual se hace la investigación es para generar conocimiento. Y este conocimiento es para transmitirlo. Y después de que se transmite este conocimiento, empezamos a hacer ciencias. Empezamos a hacer ciencia y con esta ciencia pues se generan como productos o cositas importantes en las cuales se mejora la calidad de vida de una persona. Digamos que dentro de las ciencias biomédicas, que es como el área en el cual estoy trabajando, la investigación generalmente se utiliza es para crear un producto o para crear algo que mejore como la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Y pues básicamente esta es como su importancia dentro de la parte científica, que finalmente el conocimiento que usted generó mediante su investigación, pues sirva para algo, ¿cierto? Sirva para o para saber qué hacer o para saber qué no hacer o cómo esto que usted sabe o que el conocimiento nuevo que generó, pues le sirve a otras personas para mejorar su proceso y calidad de vida. Bueno, entonces un poquito acerca de cómo es el proceso de esta investigación dentro de una facultad de medicina. Generalmente el estudiante inicia, pues pasa a la universidad, inicia su proceso académico durante todo su pregrado. Aunque no a muchas personas les guste la parte de la investigación, existe pues la posibilidad, porque no tienen que hacer en muchas facultades, no tienen que hacer como su tesis o su proyecto de grado, simplemente con el internado pues tienen como la opción de grado.
Sin embargo, hay unas personas que se interesan un poco más sobre cómo es el proceso de investigación, simplemente porque les gusta, les llama la atención y pues quieren como iniciar un proceso. Digamos que lo más común, no siempre es así, pero lo más común es que el estudiante, después de pues, ir avanzando en su proceso académico, se define por un área específica de conocimiento. Por ejemplo, digamos neurología, geriatría, cirugía, la que quiera, o incluso pues ciencias básicas, farmacología, etc. Generalmente en todas las facultades existe los semilleros de investigación. Esta es como la puerta de entrada o digamos la primera experiencia que tiene un estudiante sobre la investigación. Cuando una persona está interesada en un área específica y quiere aprender un poco más, no solo de ir como profundizando en el área que le gusta, sino también como de cómo podría involucrarse dentro del ámbito de la investigación, es acercándose al profesor, al docente, a un tutor o a un estudiante que sepa que le gusta esta misma área y pues que han tenido como reuniones o que existe un semillero de esa área, se acerca y allí inicia su primera intervención. Después de iniciar o estar como dentro del semillero, generalmente se reúnen el grupo de personas, discuten algunos temas, hacen pues revisiones profundas sobre algún tema de esa área y se enseña generalmente las primeras, o el estudiante tiene como su primer acercamiento junto con la investigación. El semillero, la base del semillero es que el estudiante pueda tener todo el conocimiento para poder realizar una investigación de manera autónoma, ¿sí? Que pueda tener todas las herramientas necesarias para generar su idea de investigación, incluso que le ayuden a generar alguna idea o pues si están trabajando en algún proyecto, pues como que se vincule directamente al estudiante con el fin pues de generar conocimiento, de que aprenda a cómo realizar la metodología para poder realizar este proyecto. Después, como el siguiente paso que realizan es que el estudiante se puede vincular ya directamente al grupo de investigación donde está pues afiliada, digamos, este semillero. Después de que el estudiante aprendió todas sus metodologías de investigación, aprendió cómo realizarla y aprendió temas suficientes sobre la investigación, después viene y se vincula a un grupo específicamente a una línea de investigación. Entonces, listo. A mí me gustó, digamos, farmacología, pero me gustó solamente la línea de ciertos fármacos. O a mí me gustó geriatría y dentro de geriatría me gustó la línea de nutrición. Entonces, después de que se vincula el grupo de investigación, generalmente se adhiere a una línea de investigación específica. Y allí es donde se empieza a vincular a una hipótesis, a un proyecto de grado. Y pues allí pueden lograr terminar como su tesis de grado. O finalmente, si no es como requerido, simplemente queda allí como todo su conocimiento. Después de que el estudiante se gradúa y quiere continuar como su camino directo con la ciencia, realiza una maestría. La maestría generalmente está vinculada junto con el área específico que la persona estuvo interesada. Entonces, con el ejemplo de geriatría, le gustó la parte de nutrición en geriatría, realiza una maestría y dentro de la maestría hace una investigación sobre nutrición en geriatría. Cualquier tipo de investigación o cómo es la nutrición, lo que quiera saber específicamente de eso y pues realiza como su maestría. Posteriormente, de que ya tiene pues como todo el artículo, logra pues como hacer su trabajo de investigación, pues viene el doctorado. Y con el doctorado, la persona ya como que es experta en el área específica que escogió y realiza pues un artículo y realmente digamos que contribuye al conocimiento y para toda la importancia que vamos a ver enseguida. Bueno, sin embargo, este es como el proceso normal o el deber ser de cualquier proceso investigativo en todo el mundo. Sin embargo, muchas personas logran, digamos, de manera temprana, no solo como con maestría o doctorado, sino que logran tener algunas publicaciones, algunos proyectos de investigación, incluso antes de graduarse o dentro de su pregrado.
Entonces acá vamos a ver como unas generalidades de cómo se proyecta o cómo se hace pues como ese trabajo de investigación. Primero, lo que hay que hacer son como básicamente 3 cositas. La primera es observar un problema. Observar usted qué quiere saber, usted qué duda le generó, usted, digamos, sobre qué quiere realizar su primer trabajo. Después de saber qué es lo que usted quiere investigar, pues tiene que ir a buscar en la literatura, leer si eso ya está realizado, si eso no está realizado, cuáles son las bases. Digamos, usted quiere saber cuál es la cantidad de personas con depresión dentro de su facultad de medicina, porque le gusta psiquiatría y le gusta el área de la distimia y bueno, empieza como a realizar su trabajo por allí, quiere iniciar con un artículo descriptivo. Se observa que las personas generalmente en su facultad tienen un poco de síntomas depresivos y usted quiere saber si esto realmente es un problema y si esto les está generando algún problema dentro de su proceso académico. Usted realizó esa observación. Va a buscar en la literatura si eso ya está realizado en el área, en la parte donde usted lo hizo. Si usted, por ejemplo, es de Ecuador y quiere realizar este trabajo y usted ve que ese trabajo ya está hecho, pues entonces esa parte, digamos que ya no la puede hacer porque alguien ya la hizo. Sin embargo, si no lo han hecho dentro de su facultad, pues digamos que es algo importante y que no lo ha hecho y usted quiere llenar un vacío en el conocimiento. No se sabe cuántas personas que estudian medicina tienen depresión. Usted genera la hipótesis. Entonces usted dice, las personas que estudian medicina les da depresión. ¿Sí o no? Esa es su hipótesis. Su hipótesis la tiene que definir al fin, si sí o si no. ¿Y eso cómo se hace? Con la comprobación de la hipótesis. Aquí pues como a grandes rasgos, ¿cierto? Como una generalidad. Después, ¿qué bien? Tenemos que la investigación tiene en sí dos enfoques grandes. El primero es el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo de la investigación es aquella que usted no comprueba, simplemente todo lo que le digan, bueno, todo lo que usted investigue es de nuevo conocimiento. Generalmente el enfoque cualitativo se basa por medio de entrevistas y generalmente es más del área de sociología, antropología y se vincula mucho con el desarrollo o digamos la investigación de comunidades indígenas, donde ellos no generan como su hipótesis para comprobarla, sino que se basa más bien como en generar conocimiento acerca de este nuevo, sí, digamos, de esta nueva comunidad. El enfoque cuantitativo es el que se aplica básicamente en medicina y es probatorio y deductivo. O sea, básicamente se recogen datos y con estos datos se analizan y se dice si sí o si no, de acuerdo a la hipótesis que usted generó. Entonces, básicamente en medicina, casi siempre y pues en cualquier tipo de área de la ciencia relacionada, pues se utiliza el enfoque cuantitativo. En esto pues existen varios tipos de investigación, si usted quiere hacer algo observacional o si usted quiere experimentar, si esto sirve o no sirve para las personas. Bueno, depende del tiempo, depende de la medida de la que vaya a tomar una variable. Bueno, esto ya lo van a ver en otras charlas. Lo que quiero que sepan de acá es que después de que se realiza esta investigación, después de que ustedes ya tienen la comprobación de los datos, después de que ustedes dicen, sí, la cantidad, hay un porcentaje importante de personas que sufren, digamos, depresión, se realiza, digamos, los procesos reflexivos, los procesos formales en los cuales usted discute eso. Entonces, digamos que después de que tenga el proyecto, usted lo discute, venga, la cantidad de esto sí está con lo que genera en todo el mundo, esto es normal para Ecuador, esto es normal para Latinoamérica. Después de que usted genera ese nuevo conocimiento, lo tiene que discutir con el conocimiento generado en otras partes. Lo que usted encontró, ¿es lo esperado o no es lo esperado? ¿Por qué lo encontró? Como tratar de indagar todas las respuestas que se puedan llegar a tener con la primera pregunta de investigación. Y finalmente, generar la innovación o el producto. Después de que la persona tiene su proceso, tiene su trabajo listo, su trabajo terminado,
la persona generalmente busca una revista y genera un artículo de investigación. Este es el producto. Generalmente existen como que comunidades, asociaciones, digamos en el ejemplo de psiquiatría, Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría, Asociación Latinoamericana de Psiquiatría, supongo que existen este tipo, digamos, de asociaciones, son muy comunes, y estas asociaciones, digamos que desarrollan como las revistas. Las revistas es el medio mediante el cual se da a conocer los resultados de la investigación de las personas que están trabajando en esa área. Entonces, generalmente se buscan que la persona haya terminado su artículo y su artículo lo mande a una revista de estas asociaciones, pues para poder que genere un impacto. Después de que se genera ese producto, entonces, o se genera ese resultado, y suponiendo que el caso de que, digamos, el ejemplo que teníamos, la depresión sea un problema, pues usted con ese producto, con ese resultado que tiene, bueno, vamos a generar una intervención. ¿Qué es lo que está pasando? Se lleva a las directivas, se lleva a unas charlas, y se lleva finalmente a unos procesos que se puedan, digamos, tratar de solucionar el problema que usted estuvo investigando, que finalmente es como la idea de la investigación o la importancia que se tiene dentro de la ciencia, generar ese cambio, generar el porqué, o generar como la razón de ser de su trabajo de investigación. Bueno, generalmente para generar como el proyecto, la hipótesis o la idea, pues tiene que tener un título. Estas son como unas generalidades de lo que debe contener específicamente cualquier tipo de trabajo, sea un proyecto de investigación, sea un proyecto de tesis, sea un proyecto de grado, etc. Tiene que tener el título, usted le tiene que dar un título, pues los autores, las personas que lo están desarrollando, tiene que tener un director, claramente una persona que sea experta en el área, que lo guíe sobre metodología de la investigación. Si usted quiere saber, buscar razones, buscar los procesos estadísticos, pues tiene que tener una persona que le esté apoyando. Una tabla de contenido, generalmente el resumen, esta también es la estructura directa que lo va a contener dentro de un artículo, y las personas que lo van a leer, pues esta es como la estructura general. Una introducción, generalmente la introducción es acerca del tema, entonces continuando con el ejemplo anterior, ¿qué es depresión? Depresión en las universidades, si da, no da. Planteamiento de su problema de justificación. ¿Por qué es importante hablar de depresión dentro de los estudiantes de medicina? Por esto, y por qué usted ha visto el problema. O sea, tiene como que argumentar por qué ese problema es relevante de investigación. Marco teórico, básicamente es definir todos los procesos o todo el área en el que usted va a trabajar. Definición de depresión, definición, o por ejemplo en el ejemplo de geriatría, hablar de nutrición, hablar de geriatría, hablar de los síndromes geriátricos, ¿cierto? Finalmente los objetivos, que es básicamente su hipótesis. Esto es o no es así, y lo que usted quiere indagar. Finalmente la metodología es describir el proceso que usted utilizó para sus resultados, o sea, usted cómo halló esos resultados. Bueno, aquí me hizo falta discusión, y es lo que hablábamos de contrastarlo con la literatura, lo que ya existe y por qué lo que usted hizo genera un nuevo conocimiento que pueda llevar a generar un nuevo producto. Bueno, finalmente, como ya lo hemos hablado, la relevancia de investigación o tener como estas nuevos proyectos es generar un cambio, generar algo que le mejore la calidad de vida de las personas. Finalmente, por eso es que se investiga, y más como siendo médico se trata de buscar o mejorar una calidad de vida al menos de alguien, ¿cierto? De un grupo de personas, o al menos de una persona que le pueda servir su nuevo conocimiento, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Espero hayan aprendido o entendido un poquito acerca de por qué es como que importante investigar, no solamente como que el ámbito médico sea simplemente memorizar, tratar a las personas, etcétera, sino que también sepa que todo lo que ustedes están haciendo en este momento fue porque alguien en su momento lo investigó, lo comunicó y pues hizo un cambio, ¿cierto? Lo que ya vimos dentro de las bases.
Finalmente es un poquito difícil encontrar o, digamos, comunicarles una bibliografía específica porque finalmente fueron unas generalidades muy grandes y se habló un poquito de todo, entonces si de pronto alguien está directamente como interesado en hablar o en conocer un poquito más, se puede comunicar con la directora y pues ella me hace llegar el correo y le paso, digamos, como todas las partes del área o de la parte específica que les haya gustado. Muchas gracias. Listo, una vez acabada la grabación, queremos agradecer a cada uno de los ponentes por tales excepcionales exposiciones. También agradecer a cada uno de ustedes por su asistencia, esperando que este simposio sea fructífero para todos ustedes. En este momento les voy a pasar el link de la asistencia final. Por favor, si se pueden ir registrando. También les recuerdo que pueden estar atentos a la certificación por medio del grupo de WhatsApp. Mientras ustedes se registran, recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales y así también puedan participar en actividades futuras. Recuerden que estamos como ASEM UTAEC, ASOCEM Universidad de Cuenca. También estamos como Sociedad Científica de Estudiantes de Ciencias de la Salud, Universidad Franz Tamayo, Cochabamba, y Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, Universidad Mayor de San Simón. Eso sería todo por el día de hoy. Yo soy Jocelyn Chipantiza, representante de ASEM UTA. Una linda noche a todos ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo.